començar la presentació d'una memòria que penso que estàvem en deute amb el poble de Cerdanyola perquè ens havíem dedicat a fer coses, a fer bastantes coses, penso que moltes coses. I en canvi no havien tingut temps o no havien destinat el temps necessari o una mica de temps per fer una memòria cada any. És per això que ens hem retrasat i presentem en aquests moments una memòria del que s'ha fet els primers 7 anys. Aprofitem aquest any que celebrem el 10è aniversari dels ajuntaments democràtics per presentar-la i per fer un acte ja en record d'aquests 10 anys. I parlant de records, voldria fer una menció especial als companys que avui ens acompanyen, que van ser regidors al primer mandat, perquè ells també ens van ajudar a fer aquestes coses que deia abans. Els companys de llavors el SUC i els de Convergència Democràtica de Catalunya, Convergència i Unió, que van fer un pacte de progrés, va durar els primers 4 anys. Amb ells crec que es mereixen aquesta atenció. Alguns han pogut vindre, altres no hi són aquí. Després els volia dir que això que han fet ateneus, piscines, arreglar carrers, en definitiva millorar la qualitat de vida de Cerdanyola, i en canvi no han dit gaires coses. És fent honor a l'eslògan de l'escut de Cerdanyola que diu "Facta non verba, fets sinó paraules". Però bueno, una vegada es tenia que fer i han pensat que seria bo fer-lo aquest any recordant, commemorant el 10è aniversari dels ajuntaments democràtics. Jo us vull agrair a tots els que heu volgut venir a participar amb nosaltres d'aquest acte i com que en definitiva qui ha fet la tasca d'informació a qui li correspon és el company Enric Senabre, que és el responsable, entre altres coses, d'informació i participació, li passo el micro amb ell perquè ell és el que es dirà com s'ha pogut fer aquesta memòria i, en definitiva, les tasques fetes per ell i tot l'equip de disseny i l'equip d'informació de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Buenas tardes a todos, amigos y amigas. Gracias, Faustino. Yo, desde luego, no pretendo de ninguna manera explicar el contenido del libro que tenéis en la mano y que es la memoria de 1979 y 1986, primero porque quizá no tendría la capacidad para hacerlo. Si la tuviera, a lo mejor os ahorraba además de leerla o de bloquearla, y desde luego de eso no se trata, sino todo lo contrario. Se trata de un elemento gráfico, escrito, que yo creo que vale la pena leer. Yo haré algún comentario muy breve, en todo caso, sobre lo que ha sido el proceso de elaboración de esa memoria 79-86 y, en todo caso, resaltar 2 o 3 características de su contenido. El proceso, yo creo que cabría el preguntarse, bueno, ¿cómo es que a día 3 de marzo de 1989 una entidad, un ayuntamiento en ese periodo que ya he dicho, del 79 al 86, es decir, pues más o menos 2 años y 2 meses después de finalizado ese periodo? El porqué es muy sencillo, es decir, es que no lo he podido antes. Lo que pasa es que no sería muy breve, eso lo hemos podido antes. Yo creo que hace falta, sin cansaros, retrotraernos a fechas cercanas al mes, quizá me equivoque un par de meses, de octubre del 86, en el que una necesidad que era claramente sentida por los equipos de gobierno que había tenido el ayuntamiento, cuál era el dejar reflejo escrito de lo que se venía actuando. Dicho sea el paso, tenemos la obligación legal de hacer una memoria administrativa que el secretario, no lo veo por aquí, sí que nos ha recordado más de una vez. Pues bien, esa obligación legal no la cumplíamos, no por ganas de no cumplirla, sino porque siempre el hacer las cosas nos privaba sobre el dejar reflejo de ellas. Ya digo, prácticamente por octubre del 86 dijimos, bueno, hasta aquí hemos llegado, y ya que lo hemos hecho memorias anuales, vamos a hacer al menos una memoria que recoja, que está a punto de acabar, pensábamos entonces,
el segundo mandato de los ayuntamientos democráticos a los que se refería Celestino, y es el momento de dejar reflejo escrito de lo que se haya hecho. Bueno, pongámosle marcha al tema, y la verdad es que el equipo de gobierno y Celestino me hicieron un mal favor, que fue decir que de alguna manera coordinara o llevara para adelante ese trabajo. Si lo sé, la verdad es que renuncio adelante, lo que ha sido algo, sin cargar las tintas, un tanto penoso por lo duro. ¿Por qué? Pues porque, de pasado, lo decía antes, no tenemos ni un departamento para esto, para hacer una memoria, no hemos hecho ninguna. Tuvimos que establecer una metodología, teníamos que fabricar incluso series estadísticas que... Esto va bien, se oye bien. Es que, ¿por qué no lo ven? Yo me sentiré un poco más cómodo porque no acostumbro a hablar de esta manera, y en cambio creo que me oís, ¿no? Sobre todo en el fondo. Además que acabo enseguida, o sea que por lo tanto, con micro sin él, no estamos para que me oigáis demasiado a mí. A ver si recojo el hilo. Yo decía que teníamos que establecer una metodología, recoger series estadísticas que no existían, porque el ayuntamiento sí que tiene su estadística, pero no la tiene para hacer una memoria, la tiene para servir al ciudadano con la estadística. Para hacer reflejo, y te encontrabas con series históricas sobre determinadas actividades, y en cambio te encontrabas con datos puntuales estadísticos de un año para otros temas, ahí lógicamente teníamos un problema. Por comentar uno. Yo no voy a alargarme en este tema de lo que nos costó hacerlo, en fin, ha sido costoso, bien está lo que bien acaba y nada más. El proceso se ha interrumpido varias veces. Una interrupción básica, que la menciono en la introducción, fue con ocasión de las elecciones de abril del 87. Un proceso electoral siempre conlleva que algunas cosas o se dejen de hacer o se hagan un poquito más lentas, al menos yo lo pienso así. Y en este caso, pues precisamente la memoria no era el objetivo prioritario para acabar el mandato. Se dejó, se hicieron las elecciones, se montó el ayuntamiento que, digamos, hoy está vigente, y eso pues, nos hizo perder 6 meses. Hubo más interrupciones. Yo recuerdo una anécdota, cuando hablo de abril del 87, tampoco veo a Jaume Costa, si está por aquí, porque es a lo que me refiero, pero que allá 2 meses antes de las elecciones del 87, viene y me dijo, Enric, si te llevo aquesta memòria, ara en aquest moment us acusarem d'electoralisme, d'invariència, acusarà els socialistes d'electoralisme. Per què? Perquè això significarà que podeu fer propaganda de lo que s'ha fet per guanyar les eleccions. I jo ara li diria, estigués per aquí, Jaume, segur que no la van treure perquè no la van poder. Probablement pensaven de fer una mica d'electoralisme, si les coses estan ben fetes sempre està bé. Però la realitat és que no la van treure perquè no la van poder. I la traiem avui perquè hem pogut. És el que li dirà el Jaume que no el respecto. Bueno, cierro la anécdota. En todo caso, ya decía, y en esta lo que me acaba, la memoria la tenéis delante, yo creo que se puede leer con agrado, es decir, no es algo que moleste, no es un tocho, un latillazo de estos que te cogen el libro y te entran ganas de ponerlo en la mesilla de noche para no volverlo a abrir nunca o guardarlo en un rincón. Yo creo que es agradable, que es amena, y si ha costado un poco, pues el caso es que aquí está. Yo creo que debo, aunque me alargue un poquito, ampliar el capítulo de agradecimientos que consta en la introducción. Reitero los 2 agradecimientos que ahí hay, o el agradecimiento a 2 personas, que es a José María Cortada, a mi buen y querido amigo Chane, y a Jesús Bolinaga, también amigo y que hemos colaborado intensamente en la memoria. Yo he de decir que, desde luego, si me permiten que lo diga de esta manera, sin esas 2 muletas, cada vez que esto se estaba quedando cojo, sea por falta de información, sea incluso a veces por desánimo, la verdad es que no hubiera conseguido llegar al final. Ellos, cada vez que cundía un poco el desánimo, eran la muleta que te ayudaba a seguir caminando este tema. Pero es que creo que hay, no creo, estoy convencido de que hay una omisión que yo hoy no puedo dejar de lado. Y la omisión es que veréis que hay una parte que trata de lo que los economistas acostumbramos a decir estructura económica, y que creo que en el índice pone entorno económico, el 4º capítulo me parece, y la parte final de economía y finanzas, que las ha hecho un hombre, que tampoco lo veo por aquí, no sé, cuando menciona a alguien no lo veo, pero bueno, Emili Ferrer, que actualmente es el gerente de Ciudadanía, pero aparte, Emili Ferrer es un buen economista, tiene una buena cabeza para el análisis económico, y bueno, ese trocito de esa buena cabeza que tiene, lo ha puesto para hacer la parte que ahí se llama entorno económico y la que va de economía y finanzas. De tal manera que economía y finanzas no es, como podría haber sido, un mero reflejo contable presupuestario, sino que contiene elementos de análisis económico, que yo creo que es importante.
Bien, pues eso se debe a Emili Ferrer, que es el que lo estudió y es el que lo trabajó. Yo, el más agradecimiento es de Balaguerre. Yo estoy viendo cara de compañeros que, como responsables de área ahora, otros con responsabilidades anteriores, concejales todos ellos, que han colaborado, desde luego, directamente desde sus respectivas responsabilidades. Cierto también, tengo que decirlo, que los funcionarios, los trabajadores del ayuntamiento, en muy distinto grado, pero cada vez que ha hecho falta, y además he hecho de una manera un tanto desordenada en cuanto al proceso, la memoria sí creo que está bien ordenada, pues han echado un cable y han echado, según y como trabajo, cuando ha hecho falta. Dejadme que os diga muy brevemente 2 o 3 características que creo que tiene esta memoria. Es una memoria completa, exhaustiva, es decir, desde luego no recoge puntualmente todas y cada una de las cosas de distinto peso específico que el Ayuntamiento haya podido hacer en estos 8 años. Pero dudo que haya alguna cuestión importante, me la juego, pero que haya alguna cuestión importante, una cuestión de calibre, que no tenga reflejo en ese libro que tenéis en las manos. Por lo tanto, en este sentido es completa o exhaustiva, como queráis. En segundo lugar, y como lección de modestia, la memoria no es historia, faltaría más, no sería una pretensión poco menos que, vamos, imperdonable. La memoria es una memoria, hay memorias de bancos, memorias de empresas, de entidades de distinto tipo, y puede ser un elemento que ayude a trabajar en un determinado momento. Tampoco veo a Miguel Sánchez, pero es el historiador oficial, ¿no?, de Sardañola, y a lo mejor a él le puede servir como elemento para hacer historia de esos años de Sardañola. Pero no tenemos la pretensión de hacer análisis histórico con esos documentos que tenéis en las manos. El objetivo más modesto es reflejar sencillamente realizaciones del ayuntamiento. Y me viene en consecuencia la tercera característica. La memoria es parcial y en cierta manera acrítica. ¿Por qué parcial? Hombre, la memoria no recoge lo que no hemos hecho, ni los fallos que el ayuntamiento ha cometido en todo este tiempo. No lo recoge. Es un poco la pena a la vez y la gloria de una memoria, que solo habla de realizaciones, no habla de otra cosa. Por lo tanto, tiene una ausencia de espíritu crítico, y por eso digo que es un documento acrítico y por lo tanto parcial. Finalmente, y esto me gusta mucho resaltarlo, como cuando decía Celestino, veo caras de concejales de hace 10 años, el paso, le decía a Laguna, y sí que está, aún así está, le decía a Laguna que el tiempo pasa muy deprisa, y realmente hemos intentado que en la memoria no hacer sectarismo. La memoria no es sectaria. Si buscáis la palabra socialismo o partido socialista o los socialistas o algo similar, a menos que en la corrección final de los originales se nos haya pasado, que puede ser, yo no la he leído detenidamente después, esas palabras no se usan. Exclusivamente sale el partido que actualmente tiene la mayoría y que gobierna en el mismo apartado que se tratan las 2 elecciones que ha habido en este periodo. Y por lo tanto ahí estamos a la vez el Partido Socialista, y Convergencia se unió, y el PSUV, en su caso, o Iniciativa de Cataluña, y se acabó. No se vuelve a mencionar de ninguna manera a los socialistas, aunque en este momento y en los últimos 4 años hayamos tenido la responsabilidad de gobernar el ayuntamiento. A mí me parece que esto es importante, porque haberlo hecho de otra manera hubiera sido poco digno. Pero yo creo que hay una cuestión de fondo. No es ocioso recordar, como decía Celestino, que estos 2 periodos de 4 años han sido distintos políticamente hablando, sociológicamente hablando, económicamente hablando, etcétera, etcétera. Pero yo quiero centrar la distinción política. Los primeros 4 años, efectivamente, en Sardañola hubo una mayoría de gobierno formada en coalición por 3 partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista y Convergencia. Por lo tanto, lo que ahí figura por 4 años, aunque esté hecho por nosotros y ahora, es patrimonio, es algo que en todo caso corresponde, su mérito o demérito, a esos 3 grupos que formaron esos 4 años el equipo de gobierno. Pero digo más, en esos primeros 4 años y en los siguientes 4 años, en este ayuntamiento, nos alegramos, ha funcionado un esquema democrático como en otros sitios. Y la virtud de la democracia es que tanto el gobierno como la oposición sean de alguna manera responsables de lo que se hace. Y por lo tanto, quiero añadir, y estoy terminando, que efectivamente en los 8 años lo que se haya hecho por parte del Ayuntamiento de Sardañola, insisto, aquí está lo mejor que hemos hecho, otros nos critican y por lo tanto esto es lo bueno,
Pero lo que aquí se recoge y está hecho es patrimonio de los partidos, del gobierno y de la oposición. Y es patrimonio también de muchos trabajadores del ayuntamiento que a veces los políticos tenemos la idea y a la hora de plasmarla, realmente si no tuviéramos las personas adecuadas para llevarlo a término, difícilmente lo conseguiríamos. Yo, dicho esto, solamente la memoria vale la pena echar una ojeada. El que tenga interés, que sea un poco más estudioso, puede leerla entera. Son 100 y pico páginas, son más de 90 gráficos, son unas 50 fotos. Insisto, yo creo que es un producto digno y sobre todo hecho con la máxima ilusión. Entonces, por favor, leerla un poquito.